tiempo para mandarlo, y después fue todo un asunto, que llegada la hora, el propio sistema guarde sin necesidad de que digo, lo ideal es que lo mande, pero si alguien no lo manda, el sistema lo guarda, que lo guarde, si alguien no terminó, lo va a guardar con lo que hizo hasta ese momento y punto. ¿Tá? Para evitar que a alguno se le cuelgue, no lo pude mandar o algo, que el propio sistema lo autoguarde, digamos, como una especie de autoenvío, por decirlo de alguna forma. ¿Tá? ¿Preguntas, chiquilines? ¿Ya sabe cuánta cantidad de preguntas van a hacer, más o No, menos? no, no, todavía no. Y el resultado lo tendríamos después de las 19, tal vez. O No, no sé, yo no sé, a ver, yo no las sé busca cuánto después, demora, más adelante. yo no sé cuánto demora el sistema en tenerlo. Eso lo manejan más ustedes que yo. Lo ¿Tá? que leía o lo que diga De la recién. No, no, programación, profe. a ver, una cosa. Obviamente que el sistema va a tener, como tuvo el primero, con una aclaración, una tabla de tanto puntaje a dónde lo situaba. Ajá. Eso me imagino sí que lo van a poder tener. El sistema lo tira automático, eso si no me equivoco. Sí, Ajá. exacto. Después, bueno, después implica que yo tenga que descargar todo, juntarlos con la nota del primero y hacer los promedios. La idea es que el promedio los tenga en el 30, como la última clase de finalización, que tenga los promedios pronto. Ajá. Ese es el meollo de la cuestión. Porque aparte, como el sistema no lo guardan en orden alfabético, sino que se guarda como lo van ingresando al sistema, hay que revisar uno por uno, ver, pasar la nota en el orden a un listado para juntarlo con eso, con nosotros. No es que me da automático. ¿Ah? Profe, Sí, una pregunta. Después de hecho el parcial, ¿vamos a seguir teniendo clase o eso no, no, significa no, que no. terminamos el curso ya? ¿Sí? Lo La terminamos. idea es, la idea es, les digo, se los comento ahora, no lo anoten. Yo retoqué hoy, después que tuve esto, que retoqué la fecha del parcial en EVA, como en el cronograma clase van a ver que viene el cronograma bien, en un momento van a ver que hay un salto con la clase de hoy, que ponemos la fecha de hoy, y ahí está la fecha de lo que vamos a ver. Y ahí tiene el cronograma que vamos a seguir sí o sí a, a esa, para llegar a esa fecha. ¿Ah? Le digo más o menos por arriba, hoy terminamos falsificación, el viernes 23 del 5 dan delito contra administración pública con Laura, el 26 del 5 dan delitos económicos conmigo, el 30 del 5 lavado de activos conmigo, el 2 del 6 dan administración de justicia conmigo, después dan con Pablo y con Laura van a dar estupefacientes, el 6 del 6, el 9 del 6 delito de lesa humanidad, 13 del 6 ley de marca y ley de cheques, el 16 de junio tráfico y trata de personas, el veinte del 6 dan conmigo una clase de repaso, el 23 tienen la prueba y el 30 le entrego los resultados. Bien, La idea es, no tengo ni idea, lo digo genérico como hago siempre dar un margen de que el 30 del 6 después empieza la feria, del 1 al 15. Y después de que se levanta la feria, empiezan los exámenes en facultad de julio. Yo quiero que lo tengan el 30 por si alguien va a examen y tiene que anotar o algo, que tengan el panorama claro. No llegar o pasado la fecha. Eso es lo que me lleva a la cantidad de que son, como hablábamos siempre somos 150 en clase, pero como hicieron 250, no descarto que vayan 250. Y si se hiciera a mano con preguntas de desarrollo, no me va a dar 6 días para poder corregir todo y hacer los promedios. Si fuera hecho por otro sistema puede ser, pero no me daría. Sí, Stephanie.
Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Bien, usted. Era para Bien. consultarle, ¿va todo lo del año o usted hace de la segunda parte en adelante? El reglamento dice que es como un examen final que va todo lo del año. Pero Ah, bárbaro. Sí, porque sé que algunos profesores no lo hacen como dice el reglamento, por eso menos para mal. saber. Pero vamos a cumplir con el reglamento. Está, bárbaro. Gracias. ¿Ah? Pero pues eso nos ajustamos un poquito. ¿Ah? Así que bueno, por lo menos solucionamos ese tema que me tenía bastante preocupado un poco. ¿Ah? Mismo para que ustedes supieran más o menos cuál era la cuestión. ¿Ah? Profesor, buenas tardes. Sí, Delitos ¿qué tal? contra el orden de familia no va entonces. No, vamos a ver si puede, si en algún momento queda un hueco que pueda entrar, sí, o si se da algo, capaz que algo muy particular. ¿Ah? Ah, bien, perfecto. Pero lo que le manifiesto, como se lo dije siempre, si algo no va, si algo yo no doy, no lo voy a preguntar. Bien, perfecto, gracias. ¿Ah? ¿Algo más, chicos, o arrancamos? ¿Ah? Si quieren después fijarse bien el cronograma ajustado, no sé, el que lo mire de afuera, que no viene a clase, va a pensar que de abril a mayo hay como 20 días como que no figuran que hay clases, fue por el retoque del calendario. ¿Ah? Me parecía más fácil solucionarlo por ahí que decirles a ustedes, bueno, miren que vamos a dar la clase tal cosa, tal otra. ¿Mm? Chiquilines, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, en la clase de hoy seguimos con el delito de falsificación y vamos a terminar. Como yo les expliqué oportunamente, los delitos de falsificación veíamos que había dos conceptos fundamentales, que era el concepto de genuino y no genuino, o veraz y la no veracidad o no veraz. Decíamos que si ustedes habían hecho un esquema, si yo no mal recuerdo, donde se decía que habían dos modalidades de falsificación, lo que es la falsificación material por un lado, que la falsificación material ataca a lo no genuino, y siempre aparece en todos los artículos falsificar, hacer, ese tipo de expresiones. Ustedes los tienen en el esquema que habían visto la clase pasada. ¿Ah? Aguánteme un minuto, chiquilines. Aguárdeme un segundo. Porque están mis hijas con una amiga y tengo como un circo, si bien tengo auriculares puestos, creo que los adolescentes ustedes dicen que hablen suave y te arman un carnaval carioca, más o menos. Falta que aparezcan los que se ponen, vieron los cumpleaños de 15 o casamientos, no sé cómo se llaman, los collares caribeños, El la maraca, cotillón, el el cotillón cotillón. exacto. Claro, sí, por eso falta que arme un carnaval carioca. ¿Ah? Y todavía sumamos el perro que también se sube el carnaval carioca y bueno. Ah. Chiquilines, le decía, dos grandes conceptos: falsificación material, falsificación lógica. La falsificación material ataca el concepto de no genuino, ¿ah? O sea, la verdad extrínseca del documento. En cambio, la falsificación ideológica, lo que se trata de tutelar es la veracidad del documento, o sea, la verdad intrínseca, el contenido intrínseco del documento. Puede haber, o en la mayoría de los casos, hay falsificación ideológica en un documento genuino, o contenido en un documento genuino. ¿Ah? ¿Me van siguiendo, chiquilines? Esto es un repaso de lo que vimos más o menos en la clase pasada. Sí, profe. ¿Ah? La forma de saber cuándo estamos frente a una falsificación material o ideológica
es con el nomen iuris que tienen los artículos, pero principalmente porque se usa la, la palabra falsificar, hacer o alterar para para la falsificación material y para la ideológica, dar fe, prestar declaración falsa, extender certificado falso, etcétera. Sin perjuicio que hay una tercera modalidad de falsificación, que es la falsificación por destrucción o ocultamiento, que la doctrina no se pone de acuerdo en si estamos frente a una falsificación ideológica o una falsificación material. Pero tenemos un artículo específico que es la falsificación por destrucción o por ocultamiento del documento, que es bastante raro de ver, pero no quita que se pueda dar. En rigor de verdad, y es un ejemplo en la vida real, ustedes se acordarán de todo el problema que generó penalmente la entrega del pasaporte a un ciudadano uruguayo, ¿no? Que hubo un tramo que fue la entrega de pasaporte, que esa instrucción dio como resultado negativo la no consumación de ningún hecho delictivo, pero surge a partir de que en el ex gobierno, como que cierto documento público que contenía un chat dentro de un expediente administrativo, alguien lo destruyó. No sé si tienen, se acuerdan, como una reunión Perfecto, en sí. Torre, ¿Qué pasó para saludar? Todo eso. bueno, eso mismo. ¿Ah? Que es un segundo tramo de la investigación que va a empezar, calculo, en el correr de mes de junio. ¿Ah? Si efectivamente fuese cierto que alguien destruyó un documento hecho por un escribano que estaba contenido dentro de un expediente administrativo, estaríamos en este tercer supuesto de falsificación por destrucción de documentos. ¿Está? Con la particularidad que si participaron funcionarios públicos, alguno de ellos en particular, porque los efectos recaerían en su participación, tendrían, tendrían que haber tenido la obligación de denunciar el hecho. Si no se denuncia esos hechos, algunos funcionarios públicos podrían haber estado incurso en la comisión de un delito de omisión de denunciar de parte del funcionario público. Pero lo pongo solo como un ejemplo para que vean que hay esa tercera modalidad que no entra directamente en lo que sería la falsificación material o ideológica, sino que es una tercera modalidad de falsificación por destrucción. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chiquilines, o no? Sí, profe, Sí, sí, perfecto. esta destrucción importa cuando está, por ejemplo, en ese ejemplo que usted dijo, o si yo sé de algo, lo que sea, y destruyo un documento para perjudicar que a un tercero o algo, ¿sí? No, habría, habría que verlo, habría que verlo, porque si es un documento propio, uno no tiene ningún problema en romperlo, por ejemplo. Ajá. Habría que ver la situación. Por eso digo, son situaciones que no son fáciles de ver, primero porque si muchas veces pasan, no son captados por el sistema, por decir algo. ¿Tá? Te le puse como un ejemplo como digamos reciente, donde hipotéticamente alguien en esa reunión, según un relato de alguien que estuvo ahí, dice que una persona rompió un documento. Más claro, eran unos chats que supuestamente estaban certificados en un certificado notarial. Vos, Pablo, que sos escribano, ¿cómo lo llamarías más correctamente el acta de constatación? Si yo te pido como escribano que me abras el celular y me saques unos WhatsApp y me los certifiques, ¿cómo sería? Sí, así como decís, Marce, con un acta de solicitud que vos me pedís que haga eso, ese es el Eh, procedimiento habitual. Correcto, ¿va? Y un acta de constatación. y vos, y en esa acta de constatación, vos corregime, Sí, si no, si no lo entiendo mal, el escribano certifica que eso efectivamente está donde dice que estaba, y el exacto. contenido. Dejo constancia de lo que tengo a la vista, que veo del celular con el número tal, se percibe de un teléfono designado con el número tal, Ujú. identificado a nombre de... Relatos, es el relato de lo que ves, ¿viste? En Claro, cronológico, del cual... pero conclusión, estamos hablando, si lo tenemos que trasladar a la estructura de un documento,
no es ni un documento público ni privado, sino que es un certificado notarial donde el escribano da fe de lo que está viendo y el contenido, No. ¿no? Capaz que ahí lo hicieron como certificado y está mal. Las actas notariales se Mm, incluyen dentro de lo que llama la protocolización, ¿viste? La mm, protocolización es la totalidad de un conjunto de actuaciones notariales que arranca. Hay muchos tipos de protocolizaciones, pero en este caso sería un acta de solicitud donde vos pedís que el escribano constate ciertas cosas. Después el sí, acta de constatación donde el escribano da mm, cumplimiento a lo requerido en el acta de solicitud. Y después el sí, acta de protocolización, que es donde el escribano incorpora todo eso a su registro de protocolizaciones y extiende el primer testimonio de protocolización, que es el documento público que yo te entrego a vos y que vos vas a tener todas las actuaciones. ¿Me seguiste? sí. Pero conclusión, como es un preconstitutivo de prueba, Sí, y hace mención a un documento, que ahora vamos a ver que el concepto de documento es más allá de papel, un documento puede ser cualquier cosa, que ahora lo vamos a ver, desde el punto de vista penal, el escribano está dando fe que eso que contiene ahí es lo que efectivamente es. correcto. Por lo tanto, estaríamos frente a un documento genuino y con un contenido veraz. ¿Tá? Por lo tanto, el documento estaría perfecto. Si usáramos ese ejemplo, ¿ah? Y el documento no fuera genuino, ¿tá? Podría haber una falsificación material. Si Pablo, en el papel notarial, en ese documento genuino, hiciera constar algo como escribano que no estaba contenido, ahí sí hay una falsificación ideológica. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en la falsificación material, como se quiere hacer pasar como genuino algo que no es, lo que se da es lo que se llama la imitatio, es imitar el documento que se hace para que sea idéntico al genuino, que es el fundamento, la imitación es el fundamento de la falsificación material. En cambio, la falsificación ideológica, que como ustedes ya vieron, solo la pueden cometer los funcionarios públicos en la falsificación documental, y por el 245 del Código Penal, los escribanos públicos están asimilados a la calidad de funcionario público solamente para los delitos de falsificación documental. En ese caso, podrían cometer una falsificación ideológica no cuando hay una imitación o una imitatio, sino cuando hay una inmutación de la verdad, muto lo que es verídico por algo que no lo es, afectando la veracidad o verdad intrínseca del documento. La única modalidad de falsificación ideológica por particular es solo la del 239 del Código Penal, que es prestar declaración falsa frente a funcionario público por parte del particular. Si yo como particular creo un documento absolutamente falso el contenido, va a ser un documento mentiroso, pero no va a afectar la fe pública. ¿Por qué? Porque el documento genuino es hecho por mí y la constatación de los hechos contenidos en él, aunque no reflejen la realidad, eso no está tutelado por el derecho penal. El derecho penal no tutela la verdad como un bien supremo o de punto de vista moral, sino que lo que tutela es la fe pública, que desde el punto de vista ideológico la dan los funcionarios públicos y los escribanos en la falsificación documental. Solo cuando el particular preste una declaración falsa frente a un funcionario público, en ese caso es la única falsificación ideológica por particular que se castiga. ¿Tá? Si yo invento mañana un papel, una hoja 4, imprimo la lista de ustedes y pongo que todos aprobaron, pero no para los fines de facultad, para otra cosa, el documento genuino, el contenido no es veraz, capaz que ustedes me tapan la boca y va a ser veraz a partir del 23, para ahora no sabemos,
¿Está? En ese caso, si lo hago como particular, no hay ningún problema. Si lo hago como docente de la facultad, ahí sí podría cometer una falsificación ideológica. Si el acta no reflejara la realidad de lo que fueron las pruebas. ¿Me comprenden, muchachos? ¿Por qué yo insisto con esto? Porque en vez de entrar a analizar artículo por artículo, la falsificación lo más importante es esto. Teniendo esto claro, ustedes pueden por sí solos interpretar los tipos penales de falsificación. Pablo, ¿querés decir algo ahí? Como titular de la fe pública. No, no, está correcto, está bien lo que dijiste, está perfecto. Impecable. Néstor, dígame. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Eh, Tenía una duda porque, a ver, lo pongo en contexto sin hacerlo perder mucho tiempo. La clase anterior fue de procesal, estoy recursando y estábamos dando prueba. Y justo por el tema de, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, bueno, se explicó que en un principio no hay mucha legislación al respecto, estamos medio flojos en ese tema, deberíamos avanzar más. Pero se me ocurrió, yo sé que no, usted ha dicho que no nos inventemos, digamos, casos como para plantear dudas, pero tengo la duda de, por ejemplo, si yo voy con Pablo, ¿no? Y previo a ir con Pablo, yo le tiré unos pesos a un amigo, le di una cerveza o lo que sea, y le dije, vos tenete este teléfono en la mano, yo te voy a agendar como X, y se supone que vos vas a ser mi pareja, que me está amenazando, que me está diciendo insultos, que me dice que, no sé, que me va a lastimar, y se supone que todo eso tiene que estar como si fuese ella, y yo le entrego mi teléfono con esos mensajes, ¿no? La agendo, le pongo una foto, Ujú. la foto que usa actualmente, y él obviamente da fe de lo que ve, pero él no sabe que ese Sí. contenido es falso. ¿Esto es material? No, a ver. Eso hasta ahora no es nada. Eso hasta ahora no es nada. Bien. ¿Está? Acá el tema es si Pablo hace esa función de protocolizar que él comentaba recién. Obviamente que si él no tiene por qué saber si eso fue manipulado o no fue manipulado, Claro, sería como obviamente yo que ir él va a cometiendo un error. certificar lo que él ve. No hay ninguna forma de parte de él un dolo de afectar la fe pública. Primer punto. Porque ahora, como vamos a ver, los elementos de la falsificación documental requiere que requiere 5 elementos donde uno es el dolo. O sea, tiene que haber conciencia y voluntad realizar los elementos del tipo penal objetivo con la intención de lesionar la fe pública, lo que descarta de cualquier imputación una falsificación imprudente. Ajá. Eso es lo primero. El tema que se va a suscitar un gran problema es cuando eso ingresa al expediente judicial. Ajá. Obviamente. Va a recaer sobre supuestamente no, va a recaer sobre mí la responsabilidad de eso, ¿no? Pero digamos, Claro, porque usted está dando un contenido que ahí la dificultad está marcada es, primero, toda la yo induje complejidad. en error a Pablo, si vamos al caso. No, sí, eso sí, el escribano va a estar excluido, obviamente. Al escribano se lo termina usando mediante una acción neutra a participar en la certificación de un hecho previo delictivo que él no tiene conocimiento. Ajá. Eso es lo primero. Él por algo da fe pública, por algo usted no lo presenta en los chats solo con una fotocopia o una captura de imagen, porque usted le quiere dar cierta veracidad de que eso es así. Y obviamente que Pablo va a tener que hacer un procedimiento que él bien lo explicó, va a tener que ver de qué teléfono se abre, de qué número de teléfono vino, y él podrá poner tal número de teléfono, está agendado con el nombre X y surge esto. ¿Ah? Si la otra parte demuestra que ella nunca tuvo un número de teléfono así y que es una maniobra, bueno, hay que ver cómo va a terminar esa tentativa de inducir en error a la sede para resolver
un procedimiento. Hay que ver si el procedimiento tuviera como objeto algo patrimonial, podría encuadrar en una estafa procesal por el 347 del Código Penal. Si no tiene una finalidad de índole económica, el procedimiento o el proceso civil que se lleva a cabo, habría que entrar a ver si entra en el fraude procesal Pablo del CGP. Boca hace civil. Lo que pasa es que es difícil de probar eso, ¿no? El ejemplo que ponía el compañero es muy difícil, digo. El que le va a pedir por eso lo que dice Marcelo está bien, el que le va a pedir una prueba de ese tipo a un escribano no va a hacer una cosa de esa porque la única manera después de probar que tendría que probar que el escribano actuó con mala fe, o sea, tendría que tachar de falso el documento que hizo es muy difícil, es un caso que... Aparte, seguramente se mande periciar el teléfono de la propia Si parte existe. demandada y no va a estar No, esa. Ah, no, ojo, a ver, yo te puedo hacer el abogado del diablo. Y yo también te puedo decir eh, qué, a ver, qué certeza tiene el juez que esa prueba para un lado o para el otro tenga problemas. ¿Me entiende? Se lo uso más simple, Néstor. Y sí. A ver, yo tengo mi mismo número de teléfono toda la vida. No tengo otro celular. ¿Tá? Pero nada quita que yo pueda ir. A ver, yo lo amenazo con mi celular a usted. Y usted va y dice a Pablo, mire, el doctor Domínguez me está amenazando. Y él hace la constatación. Y bueno, y sí, y el juzgado, si fuera un juzgado penal, pide el número de teléfono, sí, el número de teléfono de fulano de tal. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si yo lo hiciera, por ejemplo, con un teléfono que compré un chip en cualquier lado, que tendrían que llevar un registro habitualmente quien lo compra, pero que muchas veces ni se pide? ¿Ah? Lo uso con otro teléfono. No, mire, no, pero usted lo amenazó y efectivamente yo lo amenacé, pero yo desconozco ese teléfono y no tienen forma de saber ese teléfono de quién es. Ah, sí, lo vendió el kiosco Pepito en Avenida Graciada y yo qué sé. Ah, ¿y usted tiene el Hay registro? No, forma, no sí. tengo. Hay forma. Para habilitarlo tiene que dar el nombre y cédula. Ahí va nombre y cédula. Sí, pero a ver, no les voy a mentir. Yo he tenido casos donde son números que están habilitados y nadie sabe quién son los propietarios. ¿Eh? O Pero peor, para con la cédula de habilitarlo otra persona, capaz. Ah, pondrán el nombre de otra persona, pero se pone piden nombre, cédula y inclusive yo compré un chip hace poco, creo que inclusive piden mail. ah. Yo le digo, yo hemos tenido algunos expedientes penales donde hay problemas con teléfonos, donde hay chips de algunas compañías que no tienen nombre. Por ejemplo, lo que te está diciendo el profesor es, disculpe, nunca encuentro la manita. Se da mucho con chip, por ejemplo, de Argentina, que no precisan ningún requisito. Y acá también hay compañías que no venden con requisitos algunos para activarlo. Incluso tienen chip que tienen determinada cantidad de datos y son tipo descartables. Igual, Sí, eso empezó ahora de pedir nombre y cédula, si porque lo vas a acreditar, sí. Sí, de hubo hecho un momento En que ibas en Estados el Unidos, kiosco de la esquina y no, nadie te pedía nada. sí, en las series policiales están los famosos teléfonos descartables, que lo usás, lo tirás y no Pero a queda. ver, muchachos, Pero es muy acá simple, también. pero es muy simple. Usted hoy puede comprar de Uruguay, puede comprar una eSIM, no el SIM, Sí, sí, que a una, no existe a una, físicamente. claro, a una empresa americana, porque hay gente que viaja a Estados Unidos y quiere tenerlo porque tiene mejor servicio, no tiene nombre ninguno. Lo otro que se hace también, a mí me gusta mucho la parte de la tecnología, es que formulan una aleatoriedad con las IP y y son IP mutables, entonces es imposible rastrearlo. Lo usan mucho para el Panish y las Bueno, estafas digitales. pero si quiere, por ejemplo, sí, hay mecanismos, ver qué IP se usó, pero a ver, estamos hablando de algo concreto.
Acá no es un teléfono a periciar, ¿me entienden? Sí, No es sí. un teléfono a periciar, es un documento, un papel notarial que dice de que el número de fulanito fue abierto y hay mensajes que supuestamente vienen de tal número y a nombre de tal persona. ¿Ah? Si esa persona lo desconoce, en el juicio, no sé, mostrará su teléfono, mira, acá está mi teléfono, si quiere perícielo, ¿está? Y si es yuto, no le va a mostrar el teléfono yuto, le va a mostrar el teléfono que está en regla. No piensen en la pericia informática de la investigación penal, donde lo primero que hacen es agarrar el teléfono para periciar. Que ahí te buscan el IP, no el IP, hay que buscar las antenas, llamar el coche. Lo que plantea el compañero es mucho más sencillo, es un juicio civil donde alguien va y presenta, preconstituye una prueba falsa para inducir en error al juez de juicio. Y para darle cierta credibilidad utiliza un escribano que no tiene conocimiento de eso. Que lo único que hace el escribano es dar fe de que vino fulanito, le dio un teléfono y que surge eso. Obviamente que el escribano no tiene responsabilidad de nada. Ahora sí, profe, gracias por su tiempo. ¿No? Sí, Luis. Sí, ¿qué tal? Yo no soy el abogado del caso, ¿no? Pero en el caso que pusiste, si destruyen el documento antes de entrar en el juzgado y aparece de nuevo una copia del documento, ¿es, es delito la destrucción del primero o es Ah, tentativa? no, a ver, muy simple. Del momento que Pablo hace el documento público, que él tiene el protocolo y se destruye la Sí. primera copia, hay una falsificación por destrucción. Ah, está. Está Porque claro, usted claro, tiene, no. Igual lo que haya va a aparecer siempre, aunque destruyan. no, hay que ver, porque En el yo te caso, si puedo pedir, yo rompí el papel, digo, claro, pero hay un ponelo tema, otra vez. pero hay un Sí, tema muy simple. El escribano no le importa lo que usted hace con ese papel. El escribano claro. lo que hace es pedir la copia. Si No, yo no, me la pregunta era, arrepiento, yo lo ah, hago, y antes de presentarlo al juicio yo digo, che, no, la verdad yo no voy a hacer esto, no puedo hacer esto, y lo rompo, lo tiro. ¿Con qué te capta el sistema? pero sí, no, yo no quiero entrar en el caso ese Porque aparte hay un particular. tema, porque hay un tema fundamental, es el documento además tiene que sufrir un daño obviamente a la fe pública, sumándole que tenga relevancia jurídica. Si ese papel no entra al tráfico jurídico, no tiene ninguna relevancia jurídica. Es nada. Es como yo. Si por diversión me gusta falsificar documentos antiguos y lo hago en mi casa para ver qué tan bueno soy con eso y me quede perfecto, imito firmas y me queda bárbaro y lo guardo en un cajón de mi casa, como el documento no se usa, ¿eh? No es nada, no tiene relevancia jurídica. No, está bien, no, está. No, pues yo seguí ese caso, inclusive los tres abogados que están, sé quiénes son, es decir, es público quién es, quería preguntar eso, porque ¿De qué caso? Pero, espere. Me está hablando no del caso que sí, pone el compañero, sino del caso anterior. sí, claro, eso, ese mismo. Bueno, me alegra saber que no sepa que estoy yo. Así que hago las cosas bien. ¿Ah? Pero estoy hablando del caso del WhatsApp, Sí, claro. Fernández y otro, y Díaz del otro lado. Fernández y otros y yo. Exacto. Y el otro es el profe. Sí, somos los abogados que era el canciller de la República. Marcelo, si tenés un paréntesis, si querés cuento una cosa que me pasó hoy interesante, pero no sé si ya lo viste o no. Si no, vos si ves que No, dale. si te va a cortar tiempo, sacalo. Hoy No, dale. hay un cliente mío BPS, ¿sí? Que Mm, estaba citado por un problema con el cuerpo inspectivo, ¿sí? mm, Donde en principio
nosotros teníamos conocimiento de que había algún tipo de conducta de naturaleza penal que se le podría llegar a imputar en el futuro. Entonces el cuerpo inspectivo le dice, bueno, vamos a aplicarle a esta persona, vamos a hacer una declaración jurada al tenor del 2339. Entonces yo le digo, mire, él declara, la persona era abogada, declara, pero no con el 239, porque si usted me está hablando que hay una posibilidad de atribución de un hecho delictivo, él tiene derecho a mentir para defenderse. Entonces, aparte era escribano también la persona. No va a autodeclarar para ir en contra de que me seguiste el Sí, tema. sí, 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 claro. Y bueno, obviamente ¿cómo puedo decir? Se complicó la situación porque estaban complicados, una actuación que venía media complicada hace tiempo ya, yo participé hoy recién y le dije, no, una declaración común asistida por abogado te brindamos, una declaración de 239 no. ¿Cómo le vas a Claro. obligar vos a que él declare en su contra? ¿Coincidís Es conmigo? más, sí, sí, por supuesto. Es más, habitualmente los órganos inspectivos, por ejemplo, impositiva, DGI, cuando uno es el que comete la infracción tributaria o está investigando la infracción tributaria, lo citan a declarar y le aclaran. Mire, usted puede declarar o no puede declarar si quiere. Ah, y ahí se abre un híbrido que es que para mí, como la persona investigada, no tiene esa obligación del deber de veracidad que tendría un testigo en una investigación. Diferente es cuando uno presta una declaración voluntaria. Mañana llama a un empleado al BPS o a la DGI por una sobrefacturación de la empresa, y él sí, cuando presta declaración, presta una declaración falsa frente a funcionario público, comete el 239. Cualquier declaración jurada que usted presenta en un organismo voluntario, va a ser un petitorio o algo, eh, todo, todo corre por el 239. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando todavía estaba en la guerra de las libretas de conducir y no estaba el SUSIBE, tuve un cliente que le habían sacado la libreta en Montevideo, se la habían suspendido y fue a Canelones y tramitó otra. Y entre el papel había un ítem que decía si usted había tenido libreta anterior. Si usted había tenido libreta anterior, tenía que marcar con una crucecita en el cuadrado, no marcó, ahí le dieron la libreta y después surgió que tenía una libreta anterior, le hicieron una denuncia por el 239. Lo que tuvo suerte que como vivía en el extranjero, llegó 4 años y medio después al país, fue detenido porque tenía una orden de captura, era el viejo sistema, y en el juzgado fue y dije, bueno, ¿quién partió un 239? Está prescripto, le digo, ya pasaron más de 4 años. Ah, tiene razón, y lo archivaron, pero creo que fue el único tipo que tenía una orden de captura nacional por un 239, pero puede pasar. Sí, sí. Bueno, está. Me dejó más tranquilo que coincidís conmigo también, porque después empezaron a quedar los colegas de Ajurica, ¿viste? Mm, Decían, pero doctor, ¿cómo no lo va a dejar hacer una declaración jurada? Y claro, ¿y cómo no voy a dejar hacer una declaración jurada si él es el imputado? No, que sí, que no, nada. Pero entonces, y seguían, ¿viste? Pero entonces estamos hablando que además usted se está desacatando. Usted ponga lo que usted quiera en el acta, le digo. Mi cliente no vino a hacer una... Y bueno, está. ah, Conclusión, pusieron lo que quisieron y no firmamos nada, obviamente, ¿no? claro, Pero exacto. estuvo interesante. Ah, no te robo Esto, más tiempo, perdón. no, no, tranquila. Bueno, muchachos, entramos a ver falsificación documental. Cuando hablamos de falsificación documental, tenemos que analizar qué es lo que se entiende por documento, ¿no? El concepto penal de documento. Como concepto penal de documento, es todo objeto que tenga un contenido destinado a probar un hecho relevante desde el punto de vista del derecho o del punto de vista jurídico. Por lo tanto, si bien podemos entender que documento pueda ser solo el documento escrito como conocemos, sería erróneo, porque en cierta medida, como es cualquier objeto que tenga un contenido
destinado a probar un hecho puede ser desde una fotografía, un video, hasta puede ser un concepto de documento de sentido amplio. Mi viejo profesor de Penal 2, el doctor Presa, ponía hasta una piedra con una mancha de sangre que va a ser objeto de pericia, porque esa piedra tenía un contenido que era relevante para el derecho, que era el contenido de la sangre de la persona que había muerto. Por lo tanto, si bien podemos entender que la forma, el documento por excelencia, la escritura, vemos que cualquier objeto que en cierta medida tenga un contenido destinado a probar un hecho relevante desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista jurídico, el concepto de documento es mucho más amplio que el mero documento escrito. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Cuáles son los elementos que se requieren para que exista un documento? En primer lugar, la forma, que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, que si bien por la excelencia de la escritura, pero el documento puede estar escrito o no. Pero siempre tiene que ser un medio idóneo, no vedado por la ley, es decir, si bien la escritura es la forma tradicional, cualquier objeto puede ser un documento siempre y cuando sea idóneo para contener un contenido relevante para el derecho y que no esté prohibido por ley. Si ustedes van a ver, el compañero planteaba el otro hoy de la clase procesal, cuando se habla de prueba, por ejemplo, prueba puede ser cualquier medio idóneo que no esté prohibido por la ley o la Constitución. Cierta medida el documento lo mismo. Cualquier cosa puede ser un documento cuando dicho objeto tenga un contenido destinado a probar algo que sea relevante para el derecho, pero que no se encuentre prohibido por ley o vedado por ley. El segundo elemento es la autenticidad. La autenticidad refiere a la certeza de que el documento proviene realmente del autor. ¿Quién es el autor? El que está indicado en dicho documento como tal. ¿Ah? Es decir, para que el documento sea auténtico tenemos que en primer lugar tener la posibilidad de determinar quién es su autor. Habitualmente en los documentos escritos tenemos claramente individualizado quién es el autor del mismo y lo que nos va a reflejar la autenticidad de dicho documento. El documento además tiene un contenido, que es el tercer elemento. Vimos la forma como primer elemento, la autenticidad como segundo elemento y como tercer elemento el contenido. El contenido es el tenor del documento, es la manifestación o la declaración que contiene la expresión del pensamiento del autor. Así que tenemos forma, autenticidad, contenido y por cuarto y último elemento la función. ¿Qué función cumple un documento? Es la fuerza probatoria que tiene el mismo. ¿Ah? Que muchas veces puede ser conferida intencionalmente por la voluntad del autor del documento. Por lo tanto, para que sea un documento vemos que puede ser cualquier objeto, pero se tiene que dar con esos 4 requisitos sobre la forma, autenticidad, contenido y función. O sea, puede ser escrito o no, tiene que estar claro quién es el autor de dicho documento. ¿Ah? Tiene que tener como función la fuerza probatoria de probar la voluntad del autor del hecho, el cual está contenido dentro de lo que es la manifestación o declaración de voluntad que contiene el documento, es decir, el contenido intrínseco del mismo. ¿Qué clase de documentos conocen, muchachos? Sí, Luis, dígame. Si yo no leí mal, en el libro dice que la cédula de identidad no es un documento, es un certificado. Sí, Ah, está. Entonces leí sí, bien. es un certificado, el pasaporte es un certificado, porque a rigor de verdad Sí. lo que están haciendo es dando fe de la existencia de un documento persistente, que tiene solo la función de probar la existencia del mismo.
Documento de identidad, en verdad, lo que está haciendo mención, que usted es tal en base a documentación existente en el Estado. Entonces entendí bien, gracias. Ah. Muchachos, los documentos, existen documentos públicos, privados y certificados. El concepto de documento público, no hay un concepto de documento público para el derecho penal, sino que tomamos el concepto que tiene el derecho civil, el Código Civil en cuanto al documento público, que es aquel revestido de carácter oficial, redactado o extendido por funcionario competente, según las formas requeridas por la ley y dentro de sus atribuciones. Cualquier funcionario público, y acá asumimos al escribano, que lo asimilamos al funcionario público por el 245 del Código Penal. ¿Está? Los documentos privados son aquellos que no son públicos, o sea, son aquellos que contienen toda formulación idónea, no prohibida por la ley, y siempre que no revista el carácter de documento público. Es mucho más amplio. El documento público es un documento, como decíamos hoy, de carácter oficial, redactado o extendido por funcionario público, que a su vez requiere que sea competente y que dicho documento sea extendido dentro de las atribuciones conferidas por la ley. Documento privado es todo aquel documento que no reviste las características del documento público, que fue la que vimos, y que resulta idóneo para expresar una manifestación de la voluntad no prohibida por ley. En cambio, los certificados es una tercera modalidad de documento. ¿Ah? Es un documento intencional, preconstituido para prueba, sirve para acreditar una situación jurídica, siempre manifestando que está relacionado a la existencia de un documento precedente. Por ejemplo, cuando Pablo, él me puede corregir, emite un certificado notarial, muchas veces está haciendo mención a la persistencia de un documento anterior. Los certificados lo que tratan es de probar un hecho al mundo exterior, pero que es preconstituido para prueba y siempre hace mención a la existencia de un documento persistente. Por ejemplo, los certificados de partida de nacimiento. Las partidas de nacimiento son certificados que hacen en cuanto a la afiliación, que habitualmente son copias de un documento persistente que tiene el Estado, que el certificado de partida de nacimiento lo único que hace es preconstituir un elemento de prueba. Melania. Profe, ¿y cuál sería la diferencia entre certificado y testimonio notarial? A preguntar a Pablo. El testimonio notarial es una copia fiel del documento que el escribano hace. Y el certificado es lo que comentaba Marcelo. Es una abstracción, como un resumen de un documento que se constata algo, un hecho, un acto. ¿Sí? A ver, para poner un ejemplo, el banco me pide que yo presente un certificado contable o notarial de ingreso. ¿Tá? Yo voy a Pablo y le digo, mirá, certifica que yo tengo de ingresos tanto dinero por mes. Pablo me va a preguntar, bueno, demostrame que lo ganás. Yo le muestro una declaración jurada de impuestos, recibo de sueldo y él va a decir, bueno, certifico que fulano de tal tiene tantos ingresos por mes. Eso es un certificado. ¿Ah? Diferente es si yo voy al escribano y le pido una certificación de firma, donde yo ahí declaro, ahí sí, Pablo, por el 339, que yo gano tanto dinero que no gano. Pablo no está dando fe, no está certificando que yo gano eso, sino que esa manifestación de lo que gano es una manifestación de mi voluntad que está firmado
donde él lo único que hace es certificar que la firma que luce en el documento, que habitualmente es un documento privado con certificación de firma, pertenece a mí como autor de la misma, es decir, que ese documento es auténtico, es decir, es emanado de la persona que lo está supuestamente redactando o el contenido manifestado. ¿No, Pablito? Correctísimo. De lo único que doy fe de que tu firma fue puesta delante mío el día tal, nada más. Que el documento privado es auténtico, que el autor corresponde con el que lo hizo. Exacto. ¿Ah? Pilar, Profe, yo quería consultar porque me quedé un poco para atrás, si podía repetir lo que dijo de documentos privados. claro, el documento privado, primero, el documento privado es la contracara del documento público. No requiere ninguna formalidad por ley, no es emitido por funcionario público dentro de sus competencias y dentro de sus atribuciones, sino que es un documento privado, es cualquier documento que pueda contener un contenido relevante para el derecho que no esté prohibido por ley, nada más. Una carta de amor a un novio es un documento privado. Un testamento, documento privado o público. Depende, no depende. Yo creo que son públicos los Cerrados, privados. testamentos, no lo sé, hay que preguntar a Pablo. Hay Pero públicos y privados, sí, pero fundamentalmente públicos. habitualmente son públicos, siempre vi públicos. Sí, yo privado tampoco vi. Sé que hay tiempo. Ah, gracias. Vi abiertos privados también. Yo todo lo que vi siempre fueron hechos por frente a un escribano, en documento público. Muchachos, Profe, sí, usted sabe que dígame. a mí me cuesta ver la diferencia entre el certificado y el documento público, porque usted dijo que, por ejemplo, la partida de nacimiento preconstituye la prueba del documento precedente del Estado, ¿no? Ujú, ¿Y eso no ujú. sería un documento público? No porque no es hecho por un funcionario público, sino un funcionario público lo que hace es testimoniar, es hacer un certificado, un documento persistente matriz. Cuando usted va a la intendencia a sacar la partida, lo que hacen Sí, es ir a los libres, escanear la partida original y emitir el certificado de la misma. pero cuando recién se crea, Bueno, pero no estamos hablando que es un certificado. Cuando es la primera partida de nacimiento de la que se inscribe es el original, no es un certificado. Es más, usted no inscribe partidas, usted, usted inscribe el acta de nacimiento, que pasa a ser una partida de Estado civil cuando ingresa en el registro. Usted cuando nace un hijo, a usted le dan un certificado de nacido vivo, no le dan una claro, partida de nacimiento. claro, Usted va sí, y no sí, lo sé, inscribe, y si inscribe, el original es el que está inscripto. Luego todo lo otro son certificados. que es el que te hacen firmar en el libro y bla, 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 todo eso. Ese sí sería el documento público. Claro, ese es el documento original. Los testimonios de partida lo que son certificados respecto a ese documento madre. No sé si me entendió porque no me contestó. Sí, 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 profe, no lo seguí, sí, ahora sí, me quedó clarísimo la diferencia. Porque uno lo tiene Usted, como que esos son documentos, como decía Luis, la cédula o no, demás, no, ¿no? a ver, no cabe la menor duda que son documentos públicos, porque emana autoridad pública, pero son certificados. Claro, sí, ¿Ah? sí, sí, Porque sí. usted tenga en cuenta algo. Las personas que pueden certificar son los funcionarios públicos, los escribanos públicos y aquellas personas que tienen poder certificante por mandato legal. ¿Ah? Un médico Contadores en algún certifica, caso. sí, no lo sé, no lo sé. Los contadores en certificados contables, sí, de Sí, ingreso. tienen poder certificante. El caso más tradicional son los médicos. Claro. También tienen poder certificante los padres respecto a la inasistencia o asistencia de los hijos a los centros educativos. ¿Ah? Pero miren qué particularidad. Si yo como funcionario público
certifico que uno de ustedes fue a un congreso, es un certificado. ¿Ah? Y por ende, porque tengo poder certificante. En cambio, si hago una actividad privada de penal en el club de bocha de la esquina y emito un papel que diga certifico que fulanita participó de tal cosa, como no lo estoy haciendo en mi función de funcionario público, no va a ser un certificado. Al sumo será una constancia. Y aunque fuera falso el contenido, no tendría delito porque no encuadra en el concepto de certificado. ¿Comprende la diferencia? Sí, profe, gracias. ¿Quieren un certificado, muchachos? Más simple, la famosa... Ah, ahora me acordé y le voy a decir. La famosa constancia de parcial. Es un certificado. Yo hago constar de un hecho persistente, ese documento es preconstituido. Ustedes me lo piden para que yo lo preconstituya como prueba de que usted tal día rindió tal parcial para presentar en el trabajo. Ahí tiene un certificado. Expedido por funcionario público dentro de su competencia, un funcionario público competente y dentro de mis atribuciones. ¿Mm? Que ya lo adelanto, el día del parcial, yo les voy a dar las constancias vacías, ustedes la van a llenar y yo solo la voy a firmar. No me hagan llenar 150 constancias como la otra vez. Me rehúso, me niego. ¿Ah? Yo se la doy en blanco, ustedes la llenan con todos los datos de ustedes y yo la firmo. ¿Ah? Tanta confianza, profe. No, la voy a leer, tampoco soy tan... Igual ustedes ponen que, no sé, que dieron laboral igual, no tienen problema. Profe, hay gente que, o sea, hay profes, perdone que me meta, que lo Ah, hacen en clase. O sea, terminas el parcial y cuando vas a retirarte, si precisas constancia, ya sí, te lo bárbaro, das firma. genial, genial. Todo lo hicimos cuando tenemos un grupo de 70, 100 personas. ¿Cómo lo hacemos con 250? Estamos hasta las 3 de la mañana firmando papeles. Sí, sí, no, digo que cada uno escribe su nombre y usted solo lo firma, en ese caso. ¿Mm? Esa sería la forma más rápida, capaz. Aparte me tengo que cuidar porque Luisa veo que no le gustan mucho los abogados que defienden temas de papeles y certificados, así que... No, no, ah, no, no, eso solo es una pregunta, no es que, además yo creo que son grandes abogados, los dos. Deben ser Profe, lo mejor que hay entonces en plaza. el documento, la particularidad, Luis, está en quién trabaja para el cliente y quién trabaja para imagen pro. ¿Me entiende el concepto? Perfecto. No, Nosotros por no le suerte entendí enseñamos. el que trabaja para qué y para qué, no, no le entendí. Y ¿Me bueno, repite? claro, a ver, si usted tiene un problema y me va a ver a mí o a mi socio o al estudio, nosotros vamos a tratar de trabajar para su problema. ¿Ah? No se me ocurre avisarle, si usted es una persona pública, avisarle a la prensa que usted va a ir conmigo para que nos saquen las fotos juntos en la puerta y salgan en el diario, ¿vio? No sé si Igual, Usted entendió. dice igual que no, salieron en la foto y en la Bueno, televisión. pero una cosa cla- porque no queda otra porque cruzamos, digo. Pero otra cosa Exacto, hay, exacto. yo Sí, conozco sí. varios, yo conozco varios da- que llaman, voy tal día con Luis, a tal día, tal hora, tal lugar, para tener la foto de mañana en el claro, diario. le dan contenido a la información y tienen publicidad gratis. Lo que yo le decía. Ahora entendí. Ah. Chiquilines, se requieren 5 elementos para la falsificación documental. La immutatio veritatis, se escribe immutatio veritatis. 2, la imitatio veritatis. La primera es immutatio, la segunda es imitatio veritatis. El dolo,
el daño y la relevancia jurídica. ¿No? Vamos a empezar a desgranarlo un poco esta cuestión. La doctrina penal, yo diría consolidada en nuestro país, ya le doy, Víctor, ya le doy la palabra, entiende que estos 5 elementos tienen que existir para que haya falsificación documental. ¿Ah? La única voz discordante que conozco era la del profesor Presa, que decía que no era necesario los 5 elementos, ya que como la falsificación se separaba en falsificación material y en falsificación ideológica, en unos casos podría solo requerirse la imitatio y en otros casos solo la immutatio. ¿Verdad? Que por eso no eran necesarios los 5 elementos, sino por lo menos 4 elementos de acuerdo al grado o a la modalidad de falsificación que estuviéramos hablando. A mí me parece que efectivamente se requieren los 5, que son lo que vamos a ver y le voy a pasar a explicar ahora, luego que le conteste a Víctor que tenía la mano levantada. Era casi una bobada. Pero ¿por qué razón se utilizan tantos términos en... ¿Por qué no se dice intención de imitar, intención de... De mutar, Sí, claro, es decir, me parece... ¿Cuál es el objetivo? no sé, lo aprendí Porque así. en realidad iba a preguntar cómo se dice dolo en griego o en latín, porque en realidad... Bueno, a ver, Dolum. me está haciendo una pregunta que yo no se la puedo responder. Está bien. Si quiere se lo traduzco cuando se lo explique conceptualmente. Todos los libros que usted va a ver, lo va a ver con esa expresión, Está bien. tanto en el país y en el extranjero. Es algo, es como, yo creo que es como que usted me diga, bueno, ¿por qué se usa indubio pro reo? ¿Por qué se utiliza el indubio pro operario en el ámbito del derecho laboral? ¿Ah? Son expresiones en latín que ya están como arraigadas y que nadie se cuestiona. Sí, Pilar, Sí, yo, profe, quería consultarle por qué usted opina que se necesitan los 5 elementos. ahora le explico. Porque, en rigor de verdad, cuando uno utiliza la falsificación documental, en cierta medida, cuando estoy imitando algo, ¿tá? En cierta medida estoy imitando qué, obviamente. Estoy imitando la verdad formal, la genuinidad del documento. Pero en cierta medida, como tampoco corresponde el contenido con el autor del documento falsificado, se inmuta el contenido o la verdad intrínseca del mismo. ¿Por qué? Porque no se da con el elemento de la autenticidad que se requiere en cuanto a la certeza del autor. Por eso entiendo que se tienen que dar los 5. Porque a rigor de verdad, cuando se da la, la immutatio, indirectamente se da la imitatio o viceversa. ¿Ah? A ver, primer elemento, muchachos, la immutatio veritatis. La immutatio veritatis hace mención a lo que sería la falsificación ideológica, es decir, estamos manifestando en un documento una verdad intrínseca, un contenido que no coincide con la verdad misma. ¿Ah? Encontramos un contenido falso en un documento genuino.
¿Se los explico de nuevo? Por favor. ¿Cuál es la gran diferencia entre la immutatio y la imitatio? En la immutatio, yo no imito nada. No quiero pasar como genuino algo que no lo es, sino que tengo un documento genuino y la immutatio lo que es inmuto la verdad. Pongo un contenido que lo quiero pasar, hacer pasar como un contenido veraz en un documento genuino, pero que en rigor de verdad es contrario a la verdad misma. Es un contenido falso en un documento genuino. ¿Ah? Por eso lo de inmutación. ¿Qué inmuto? Inmuto la verdad. Quiero hacer pasar por verdadero algo que no lo es. En un cuerpo o en un documento que reviste la característica de genuino. Profe, Sí, entonces hablamos de falsificación ideológica con lo que hablábamos al en ese principio. caso, falsificación ideológica. ¿Qué es el funcionario público, por ejemplo? Inventamos, usamos la constancia. Yo en un documento genuino pongo que usted, Andrea Bentancor, rindió hoy qué fecha es, no lo tengo ni idea, 19, que el 19 de mayo usted rindió parcial de penal parte especial conmigo. ¿Ah? Y muto la verdad. Estoy dando un contenido a ese certificado que es genuino, un contenido que no es veraz. ¿Ah? ¿Y por qué tiene relevancia penal? Porque yo como certificado, al emitir el certificado como funcionario público, trae implícito que es la verdad lo que contiene el documento. En cierta medida, como funcionario público, emano fe pública, no como el escribano, pero estoy atestando con mi poder certificante por funcionario público que usted rindió una prueba que en su trabajo se la van a tomar por válido, pero que efectivamente no lo fue. Es un documento genuino, firmado por funcionario público en el ejercicio de su cargo, dentro de sus atribuciones, pero el contenido de dicho certificado no es verídico. El documento genuino sí, yo lo emití, sí, pero lo que yo manifiesto en el certificado no es veraz. O sea, hay una falsificación ideológica por funcionario público. ¿Me comprenden, chiquilines? ¿Sí? Si se pueden castrar, ya les digo el artículo, aguanten un poquito. Cuento 2:30 y pico. Está en el 242, falsificación o alteración de certificado. ¿Mm? Y en este caso más presente en el 238, la falsificación ideológica por funcionario público. ¿No? Y si lo querés más específicamente, tenés un artículo específico en el 241, que es la certificación falsa por funcionario público. Se castiga con 3 a 24 meses de prisión el funcionario público que en ejercicio de sus funciones extendiera un certificado falso, ¿ah? Y con igual pena al particular que expidiera un certificado falso en los casos en que la ley le atribuye valor a dicha certificación. Es decir, extiende un certificado falso por funcionario público, que lo puede cometer un particular siempre y cuando tenga poder certificante, ¿verdad? Víctor, Profe, ¿y el 242 se podría dar entonces cuando alguien modifica, sería el otro, la imitatio, cuando alguien modifica eso y lo hace querer pasar por verdadero, ¿no? mira, ahí hay que verlo,
Déjame ver un poquito. No, porque en 243 me dijiste. No, 242 que usted había mencionado al inicio. 242, para que lo busco. Hay 242 y 242 bis, que aumenta la pena, 242 bis. Bueno, acá el 242, que quiere decir un documento falso en todo o en parte o al alterar una verdadera o de naturaleza descrita en el artículo precedente. ¿Mm? El 42 En bis verdad es son alterados. falsificación de su identidad y de pasaporte. Claro, Y ahí aumenta la pena de 6 meses a 4 años. yo estoy mirando un poco el tipo penal. Sí, podrían castrar, pero más específicamente, acá lo que estamos haciendo en el 242 ya es casi implícito una falsificación hasta material, ¿tá? Porque el documento, por ejemplo, cuando se falsifica un documento, si yo falsifico como particular un certificado expedido por un funcionario público, no estoy en una falsificación ideológica, sino falsificación material. Profe, ¿sabe por qué le digo? Porque se me hizo muy similar. Tuve un compañero de trabajo, funcionario público, que en un certificado médico era un día y le agregó un cerito al costado y cometió ese delito y está. Y Sí, aunque no lo crea, pasó. yo bueno, no era la primera vez, ¿no? Yo tenía un amigo que éramos compañeros de liceo de secundaria, que el tío era médico, y cuando se hacía la rabona agarraba la receta del tío y él se autocertificaba, ¿no? El tío vivía con él y habitualmente vieron que la receta de los médicos habitualmente por comodidad tienen el sello ya del médico, ¿ah? Este se autoexpedía y rubricaba cualquier cosa arriba. Él traía en ese supuesto. ¿Ah? Muchachos, segundo elemento, la imitatio veritatis. La imitatio es imitar algo, semejar, hacer algo tratando de que se asemeje lo más parecido a lo genuino. ¿Ah? Debe tratarse obviamente de una falsificación material idónea para inducir el engaño. No cualquier imitación de material, si no está bien hecha, va a inducir en error a- al destinatario. Por lo tanto, si es una imitación burda, no podemos dar por configurado este elemento, ya que la falsificación material en estos casos tiene que ser idónea para tratar de hacer pasar como genuino algo que no lo es. Yo le ponía el ejemplo absurdo. Si yo quiero imitar una hoja de papel notarial, que Pablo sabe que tiene muchas particularidades de materia de seguridad, no solo números, todo cierta, cierto requisito de seguridad del papel notarial. Si yo quisiera imitar una agarrando una hoja 4, escribiendo arriba papel notarial un número y dibujo un escudito, obviamente que no va a ser una falsificación material idónea, que pueda inducir en error. Por lo tanto, lo podemos dar por configurado este hecho. Lo que se trata en imitatio veritatis es que se quiera hacer pasar de la mejor forma posible y que pueda inducir en error o sea idóneo para engañar ese objeto que acabamos de imitar de la mejor forma para que parezca el documento genuino, ¿no? ¿Ah? Si bien no lo podemos tomar como un elemento genuino, es como cuando ustedes van a la feria o ese y ven que venden, ahora que tenemos muchas chicas en la clase,
cuando van por el centro, cuando van a Buenos Aires, que andan caminando por la peatonal Florida, que aparecen los nigerianos queriendo vender unas carteras diciendo que son Louis Vuitton o Fendi, y usted la mire y se da cuenta a la legua que son todas truchas. Bueno, no son idóneas para engañar si lo lleváramos a un ejemplo de una falsificación material. O van a Cara Fría y ven unos campeones con un logotipo de Nike, ustedes se dan a la legua cuenta de que no pueden pasar nunca por originales. Bueno, ahí estamos frente a imitaciones que quieren parecer a lo genuino, pero no resultan idóneas para lograr el engaño, ¿verdad? Ruete, ¿apareciste o andabas perdido? No te había visto. No, no, estoy por acá, profe, escuchando Es como atento a la Ruete, clase. si lo queremos imitar a Ruete no vamos a poder ser como el original. No, yo le quería comentar que hay una modalidad de estafa muy común ahora con el tema de transferencias y falsos comprobantes. Quizás esta puede ser un ejemplo de limitatio veritatis, cuando te mandan un Podría comprobante y ser. te dicen, mirá que ya te transferí. Y empezás a ver bien el comprobante de pago y es muy similar al que emiten los bancos. Y bueno, y si le echas un poquito más el ojo, empezás a ver algunos defectos, ¿no? Bueno, ahí puedes tener una falsificación material de documento privado, por ejemplo. Ah, no Profe, sé. eh, Para que se me perdió Ruete, que no estaba hablando con ella, pues bueno, lo perdí ahora. no, sobre Estoy lo que acá. decía Ruete, Para un cachito, Melania. Pero dale. usando el ejemplo de Ruete, ¿tá? Pero por ejemplo, si el documento, si alguien imita, ¿tá? Toma un documento genuino del banco y el contenido implícito en él es falso, si es cometido por un particular, habría una falsificación ideológica, no perseguible por particular. ¿Ah? Por eso hay que tener mucho. Una cosa cuando uno imita directamente el documento haciéndolo pasar por el genuino. Otra cosa cuando falsificas el contenido material. Perdón, el contenido ideológico, digamos. La verdad intrínseca al documento. Es todo un tema. Los delitos de falsificación son bastante complejos a veces de encastrarlo. Porque imagínate, ahí tenés un ejemplo. Vos, imaginate que vos adquirís o tenés un documento, un, tenés a la vista un documento original del banco, la constancia original. ¿Ah? Si vos lo querés falsificar, tanto desde el punto de vista ideológico, vas a tener que irremediablemente también imitar la imitatio veritatis, vas a tener que imitar ese documento en cuanto a sus aspectos formales. ¿Ah? Y ahí en cierta medida, cuando imitas afectando lo que es la genuinidad del documento, ya como que el contenido pasa a un segundo plano porque queda absorbido por la falsificación de documentos privados, porque lo haces. ¿Ah? Por eso cuando hablamos de falsificación ideológica, siempre termina siendo el funcionario público, el autor, el escribano público, o el particular en aquellos casos que tenga poder certificante, pero no cualquier particular. En esos casos habitualmente siempre son falsificaciones materiales, porque estás afectando lo genuino del documento. ¿Ah? ¿Me entendiste, Facundo? Sí, sí, profe, está claro. Gracias. Pero vieron que si no tenés el concepto claro de qué puede cometer uno o qué puede cometer el otro, puede causar confusión. Pues sí, bueno, pero el particular lo hizo y el contenido adentro no es correcto, es falso. Sí, pero tengamos en cuenta que los particulares, ¿tá? No pueden cometer falsificaciones ideológicas, salvo en el caso del 239.
Profe, lo que pasa es que generalmente viene de la mano, esto, o sea, esto que venías diciendo, ¿no? En general viene de la mano que una falsificación material, en el fondo, tiene una intencionalidad de falsificación ideológica. O sea, Y todo es vos tenés que falso. imitar, claro. ¿Qué pasa? Claro, estoy de acuerdo con vos, pero como la falsificación ideológica por lo particular, salvo en las hipótesis del 239, no se pueden castigar, termina absorbido por el concepto de falsificación material de documento privado. ¿Ah? Y se va más por el concepto genuino, de que ese documento no es genuino, porque además no está expedido por la persona que lo tenías que expedir. No se da el concepto de autenticidad del documento. ¿Ah? ¿Sí? Melania. Profe, yo iba a comentar algo sobre lo que mencionaba el compañero, porque se está dando una forma, pero más que falsificación es una estafa, creo, porque lo que hacen es expedir como un depósito, o sea, yo tengo, ponele 10.000 pesos en mi cuenta y eh, mando un certificado de que te hice el giro a vos por 10.000 pesos. No, primero, Pero pará, eso, yo te entendí el ejemplo, pero arreglemos. Vos no mandás ningún certificado. lo que pasa es que el banco, viste que te da un comprobante, pero el Bueno, comprobante está, bueno, pero vamos a ajustarnos. está, Pues si no, perdón, no es certificado, es un empiezan los problemas. comprobante. Es un comprobante de transferencia o de giro. Ahí está. El tema es que el comprobante es Ujú, un comprobante de que hiciste la gestión, no de que se efectivizó el ujú, giro. Entonces, lo que yo he visto que está pasando es que si sucede esa transferencia durante el fin de semana, que el banco está cerrado, que lo que emite es solamente un comprobante de que hiciste la gestión, ujú. si vos antes de que termine el fin de semana sacaste plata o lo que sea, ya ese giro no sucede Ujú. y vos enviaste un Sí, sí, comprobante sí. cierto, pero que nunca sucedió en definitiva. Pero a ver, pero Pues, ahí yo yo no creo veo, que es una pero, estafa más que pero un, claro, a ver, ahí no hay ninguna falsificación de nada. Vos lo que es estás una mandando es inducción un, al error, y ¿no? bueno, será parte del estratagema, el engaño artificioso que requiere como medio típico la estafa. ¿Ah? Y si es idóneo para inducir el error. Ahí también hay que ver el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta. Si vos te compran algo y te dice, ay, mire, mándeme la cosa porque yo ya le hice la transferencia, y el otro tipo puede tener un error y decir, mire, cuando me ingrese el dinero al banco yo le mando lo que usted compró. También hay un descuido de parte de la gente de la conducta, de la víctima de la conducta. Ujú. Acá Y lo que como la hablaba mayoría de Ruete, las estafas, acá lo que hablaba Ruete es otra cosa. Es falsificar un comprobante de una transferencia previa con datos de una nueva transferencia. Ahí lo que estamos hablando es una falsificación material. Ya no es un comprobante de que usted hizo la gestión y se va a transferir, sino que efectivamente se transfirió. Él está imitando un comprobante de una transferencia que ya existió previamente. ¿No? sí, sí, entiendo perfecto. Pero solo que he visto eso, Sí, sí, sí. de que han querido hacer pasar por Claro. hecho un depósito que no No, fue hecho en pero, realidad. Y pero a ver, el comprobante es cierto, es real, pero a es ver, emitido por el banco. pero volvemos a lo mismo. No hay ninguna falsedad en nada, porque el comprobante lo único que hizo que se inició la gestión. Si la persona saca todo el dinero y no tiene fondos, el banco no va a hacer la transferencia. No va con nada que ver con un criterio de la falsificación. Leandro. Iba a hacer una consulta porque ahora viendo estos ejemplos,
me queda la duda de que como están estructurados ambos delitos, el delito de estafa y el de la falsificación, me queda la duda si pueden concurrir. Y pienso que Sí, no, porque claro, puede, pueden. puede. Si Porque usted, si el usted delito de usó estafa como necesariamente medio, necesita algo para inducir en error. bueno, Y sí, eso pero no puede tiene por ser qué, el delito de sí, falsificación. pero bueno, a ver, muchachos. La estafa es un delito contra la propiedad. La falsificación es un delito contra la fe pública. Usted puede inducir en error mediante el uso de un documento falsificado como estratagema engaño artificioso y concurrir el delito de falsificación con el delito de estafa. Es más, si ustedes van al Código Penal, ven que lo encuentro, por ejemplo, el 243 sanciona que sin haber participado en la falsificación hiciera uso de un documento de un certificado público privado falso. ¿Ah? Usted puede directamente usar un certificado falso que le haga, por ejemplo, un escribano para reforzar e inducir el error en una estafa. Y en ese caso va a concurrir un delito de uso de documento certificado falso público-privado, hay que depender cuál sea, en concurrencia fuera de reiteración con un delito de estafa. No hay ningún impedimento. La estafa no requiere per se una falsificación. Puede ser un engaño que de ninguna forma altere la fe pública. Si yo me le presento a Ruete con con un reloj, no sé, inventa, yo qué sé, un Rolex trucho de oro y él no sabe mucho, y yo con eso le doy la apariencia de ser una persona de buenos ingresos, o ser rico, para que él me habilita a prestarme por el fin de semana $10.000 que yo se los voy a pagar, pero para que se quede tranquilo en garantía, le dejo el Rolex trucho de oro, y bueno, lo induje en error, punto. No requiere ninguna falsificación, es una simple ardid o un engaño artificioso. Diferente es si yo le voy con un certificado para pedirle que me preste $20.000 un fin de semana con un certificado que soy propietario de un inmueble en tal lugar y que no tengo problema en firmarle un vale para garantizar que como sabe que tengo bienes inmuebles muy importantes que le voy a pagar. Ahí puede ser otra cosa. Ahí sí puede haber obviamente una afectación de la fe pública, sin perjuicio de afectar el bien jurídico propiedad, ¿no? No sé si le contesté. Sí, sí, queda muy claro. Más que nada me generaba la duda por cómo estaban estructurados ambos delitos. No, 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 se pueden dar, sí. De ninguna forma el delito de estafa requiere la afectación de la fe pública en cuanto a la configuración de los medios típicos eh, que requiere el tipo penal. ¿Ah? Ruete, No, profe, que podía pasar también que me mostrabas el reloj con un certificado de que es de original. autenticidad, exacto, exacto. Pero, profe, en el caso ese que decía hoy del comprobante del banco, que si bien a nosotros nos pasó y te das cuenta, como dijo Facundo, hay ciertos detalles que no son los mismos que haces habitualmente, ahí están la immutatio y la imitatio, esas, están los dos. Bueno, claro, pero le vuelvo a repetir, pero en ese caso lo que se lo castiga es por la imitatio, por hacer pasar como genuino un documento que no lo es, porque la verdad intrínseca no puede ser cometida, no se puede afectar la veracidad del documento por un particular. Ah, está, pero sí podemos ver ahí los 5 elementos, digamos, de lo que Claro, veníamos hablando. Está, pero se lo castiga por falsificación exacto, material de documento privado y no exacto, por falsificación ideológica porque lo hace un particular. Ah, correcto.
Diferente fuera si, por ejemplo, imagínate lo mismo, un certificado trucho expedido por un funcionario del banco en el ejercicio de su función pública. ¿Qué sería? Está muteado. Me pregunta a mí, profe. Ah, todo. Es material. ¿Estás seguro? ¿Cómo fue el ejemplo del banco? Un banco público, póngale, que emite un certificado de depósito expedido por él, donde dice que de tal cuenta, buena transferencia de $200.000. Es ¿Te lo crees? ideológico, porque materialmente es correcto, en realidad. ¿Por Lo qué? que se está diciendo es una El mentira. documento genuino. El documento genuino. La herramienta es auténtica, pero el contenido es falso. Ustedes imagínense de una forma absurda que si fuera una hoja, ¿tá? La hoja en blanco, con sus sellos, sus logos, todo, eso es la verdad formal, lo genuino del documento. La hoja membretada, con los sellitos, los chirimbolitos. ¿Ah? Lo que está escrito en esa hoja genuina es lo que ideológicamente puede ser falso o no. Es el contenido. Una cosa es la verdad formal, lo genuino del documento, que se afecta de forma material. ¿Cómo? Imitándolo. En cuanto al contenido, lo que dice el documento, que es lo verídico, lo veraz del documento, puede ser afectado por la falsificación ideológica. ¿Por qué? Porque se hace constar en un documento genuino un hecho que no es veraz. ¿Entendieron? Es más gráfico. Si lo pueden ver así, es mucho más sencillo de entender. Con una particularidad. Ese documento genuino se puede imitar, y lo puede imitar tanto un funcionario público como un particular, no hay problema. En- Porque eso lo tutela la fe pública del derecho penal. En cambio, la verdad intrínseca, el contenido ideológico del documento, solo lo puede lesionar, o sea, solo puede afectar la veracidad del mismo cuando dicho contenido es la manifestación de un funcionario público o de un escribano en la falsificación documental y en un certificado, no solo en el funcionario público o el escribano que pueden emitir el certificado, sino de aquellos particulares que tienen poder certificante por ley. ¿Ah? Ningún particular puede cometer una falsificación ideológica. ¿Por qué? Porque lo que protege el derecho penal es la fe pública que emana del funcionario público o del escribano público, o en el caso de los certificados, además de todos, aquel particular que tiene poder certificante. ¿Ah? El derecho penal no tutela la verdad. Yo puedo hacer un documento hoy, decir cualquier cosa en esta hoja, escribir cualquier cosa y la firmo, le pongo la fecha y todo. ¿El documento es genuino? Claro que es genuino. Lo hice yo. El contenido es absolutamente falso. Nunca ocurrió. ¿Eso tutela el derecho penal? No, porque el derecho penal no está destinado a proteger la verdad como ente moral, sino lo que está destinado es a proteger la fe pública. Sí, el contenido que yo puedo poner como funcionario público en el ejercicio de mi función o del escribano. ¿Me comprenden, chiquilines? Ahora sí, perfecta la explicación, gracias. ¿Tá? Ustedes imagínense en eso siempre. Cualquiera puede imitar algo. Por ende, cualquiera puede cometer una falsificación material. La falsificación material lo que afecta es que lo que se imita quiere hacer pasar como genuino algo que no lo es.
En cambio, la falsificación ideológica es utilizando algo genuino, ingreso a ese documento genuino un contenido, una relación de hecho, una aseveración que no coincide con la realidad y que no es veraz. Pero, ¿cuál es lo que protege el derecho penal? La veracidad que emana de aquellos que tienen fe pública, el funcionario público y el escribano, en los delitos de falsificación documental, y además de ellos, aquellos particulares que tienen poder certificante emanado por ley. Por algo, la única falsificación ideológica que se castiga de particular es la declaración falsa frente a funcionario público. ¿Por qué? Porque en cierta medida usted está utilizando al funcionario público para que dé cierta fe de algo que no sucedió. En otras palabras, ¿por qué se lo castigan a falsificación ideológica de prestar declaración falsa frente a un funcionario público? Porque usted le está mintiendo al funcionario público para que haga constar en un documento genuino algo que no lo es. Porque usted usa como instrumento al funcionario público. Y de esa forma sí se afecta. ¿Por qué? Porque no deja de ser un documento público, donde uno termina plasmando ese hecho que no coincide con la realidad. Profesor, Cuando alguien va al consultorio jurídico de la facultad para que lo atienda gratis y dice, bueno, hágame una declaración jurada que usted tiene ingresos por menos de tal valor, si no, no lo puedo atender, y usted miente, ahí sí hay una falsificación ideológica por un particular. ¿Ah? ¿Comprendieron, muchachos? Sí, Hernández, dígame. si va otra persona en mi lugar a hacer un examen, ¿qué tipo de, qué falsificación sería esa? No, no le veo falsificación, ahí tendría un problema mío que no controle las cosas. Si Bueno, no lo hace, pero si me más de dan, si me dan anularlo, no va a como hacer. válido el examen y después se dan cuenta de que Y se no lo era van a, yo, y se lo van a hacer perder y la sancionarán por su calidad de estudiante. Va a ser un pésimo bien, abogado. Nada más simple que eso. ¿No? Usted no está prestando una aclaración hacia mi persona, que yo la hago de constar en documento público. Usted me va a entregar una hoja que para mí es un documento privado. Yo le doy una hoja en blanco, que usted va y la llena. ¿No? Era gran discusión que en la fiscalía los presos iban y le mentían los nombres. Por si tenían antecedentes, inventaban. ¿Ah? Habitualmente daban el nombre a algún hermano que no tenía antecedentes para tratar de zafar de la prisión preventiva, preceptiva, o que le dieran un instituto liberatorio. Y después se daban cuenta cuando cotejaban las huellas que no era. Lo que llevó a un gran problema de proceso de revisión en la Corte. Y ahí la Fiscalía encontró un artículo con anterioridad al Código Penal que dice que es delito el que se hace pasar por una persona cuando no lo es. Lo que yo siempre bromo, porque está pegado, dice nuevo delito, no porque es con anterioridad al Código, es una ley 4000 y pico. De nuevo no tiene nada. Y yo en broma a los fiscales le digo, che, ¿no se dieron cuenta que esto está derogado por el Código Penal? Porque el Código Penal derogó todos los delitos anteriores. ¿No? Pero está pegado ahí. ¿No? Chiquilines, los últimos 3 elementos para ir redondeando. Vimos la immutatio veritatis, que vimos que la immutatio veritatis está relacionado con la falsificación ideológica. La imitatio veritatis con la falsificación material. Tercer elemento, el dolo. No existe falsificación a título de culpa. Y obviamente que vale decir que tampoco entra intención, que solo se aplica a las lesiones y a los homicidios. ¿Ah? Por lo tanto, siempre es un delito doloso. 4, daño. O sea, que efectivamente esa falsificación lesione el bien jurídico fe pública.
Y segundo, que tenga relevancia jurídica, quiere decir que la falsificación que se realice tenga relevancia desde el punto de vista jurídico. Si hay una simple, imagínese, alguien que quiera hacer una falsificación que no tiene relevancia jurídica, por lo tanto no se va a dar ese quinto elemento y no se va a configurar la falsificación documental. Un niño ¿No? que cambia el carné de calificaciones, por ejemplo. Sí, no tiene falsificación, no tiene relevancia jurídica. ¿No? Capaz que en algún caso todavía es como una especie de causa de justificación, como una especie de legítima defensa preventiva para que el viejo no lo surta, ¿no? O un estado de necesidad, ¿no? Me pasó. Falsifiqué la firma de mi padre y entregué. La vez siguiente mandaron la nota por correo. Me cagaron. Está. Y la primera pasó. El problema es cuando el viejo veía el carnet que decía, ¿cómo? Pará, esta firma no es la mía. Esta firma no es mía. ¿Qué hiciste? Chiquilines, si no tienen dudas, con esos elementos van a estar en condiciones de poder analizar cualquier tipo penal de falsificación. Como creo que corresponde aclararlo, si llego a preguntar algo en la prueba final sobre falsificación, va a ser de lo que nosotros dimos. O sea, los elementos, ese tipo de cosas. No le voy a preguntar por un tipo específico porque no lo dimos. ¿Ah? Eso no quita que igual me parece bueno que ahora que tienen ese marco general, igual miren por su cuenta en el libro algunos delitos para poder entender cómo se traslada esto a la parte especial. ¿Ah? Pero no voy a preguntar eso. ¿Ah? Chicos, la clase que viene tienen con Laura delito contra la administración pública. ¿Ah? ¿Alguna duda, chiquilines? Quedó claro lo del parcial, que era un tema que me importaba. El 23. ¿Ah? Bueno, chiquilines, si quieren falsificar algo con un escribano, hablen con Pablo. Yendo. Bueno, profesor. Así será. Chao. Muchas Gracias. gracias, profe. Chiquilines, hasta el Profe, viernes. chao. Gracias. Gracias, profe.